contentos, yo sé que así es, hermanos, por la oportunidad de estar en este lugar, estudiando de la palabra del Señor. Y hermanos, el tema que vamos a tratar es acerca de la oración. ¿Cuántos temas no habremos escuchado acerca de la oración, verdad, hermanos? Es un tema recurrente porque es un tema muy importante, es un tema fundamental dentro de la vida del cristiano, el orar, ¿verdad? Se puede decir que un cristiano, no puede existir un cristiano que no ore. Esto es algo, ¿verdad? Esto es algo natural, es algo que es parte de cada uno de nosotros. Aquí en una reunión cotidiana, pues nosotros oramos, ¿verdad? Platicamos con el Señor. Hermanos, y la oración nos hace triunfantes, como dice ahí el tema. Cuando nosotros somos personas de oración, triunfamos. Cuando somos personas de oración, nosotros avanzamos en nuestra vida delante de nuestro Padre Celestial. Tenemos un texto base, hermanos, que dice, que tenemos ahí en Mateo, capítulo 21, 22, dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. La oración, hermanos, es una de las grandes bendiciones del cristiano. Es una bendición poder orar. En toda la Biblia vemos hombres y mujeres de fe en conversaciones abiertas con Dios. Este es un privilegio, hermanos, que ningún ser humano debería desconocer, poder hablar con Dios a través de la oración. Y la oración, las oraciones que tenemos en la palabra, hermanos, esto es algo muy hermoso e interesante, que son oraciones, algunas congregacionales. En la Biblia tenemos oraciones, hermanos, en lo cual un grupo de personas elevaron una plegaria, una oración, peticiones a Dios. Pero también tenemos oraciones personales, oraciones que se hicieron por allá, hermanos, en lo íntimo, la persona con Dios. Pero a través de las Escrituras, usted y yo podemos hoy saber qué platicaron estos hombres y estas mujeres con Dios. Y eso nos da luz, hermanos, y nos da entendimiento de cómo deben de ser nuestras oraciones para con nuestro Padre Celestial. Podemos, hermanos, ver a los siervos de Dios orando en diferentes circunstancias. Vamos a ver algunas de ellas en este momento. Oraciones, hermanos, y situaciones que nosotros habremos de recordar, que nosotros conocemos. Por ejemplo, tenemos a Abraham. Abraham oró, hermanos, pidiendo por un heredero. No vamos a estar leyendo todos los versículos, que son muchos, hermanos. A mí me gusta ponerlos para aquellos hermanos, hermanas que están anotando, puedan tener la cita y con detenimiento puedan escudriñarlo en sus hogares. En Génesis capítulo 15, versículos 1 al 6, hermanos, encontramos a Abraham platicando con Dios. Y el propósito de la oración, hermanos, es que Abraham le estaba diciendo a Dios, ¿quién me habrá de heredar? Mira, tú me dices que mi descendencia va a ser grande, como mencionaba ahorita el hermano, ¿verdad? Va a ser como las estrellas de los cielos, va a ser como las arenas del mar, pero yo solamente tengo un siervo en mi hogar. Yo no tengo un heredero. Hermanos, y el Señor le dice, sal fuera. Y empieza el Señor a hablar con Abraham y le dice, le hace la promesa, ¿verdad?, de un heredero. Y esa promesa, hermanos, llega a su cumplimiento. Encontramos pues la oración de Abraham. Encontramos la oración de Isaac. ¿Se acuerdan, hermanos, que Isaac oró por su esposa porque ésta era estéril? Esta historia la encontramos también en el libro del Génesis, capítulo 25, versículo 21. Son dos circunstancias totalmente diferentes. Abraham estaba pidiendo un heredero. Isaac, hermanos, estaba orando para que su esposa pudiera concebir. Encontramos otra oración personal, la oración de Moisés, hermanos. Moisés oró en intercesión por los israelitas. Esta oración la encontramos en Éxodo capítulo 32, versículos 11 al 14. Recuerda, hermanos, según la historia bíblica, que Dios había decidido destruir al pueblo de Israel por su necedad, por su terquedad. Y le dice a Moisés que le iba a poner sobre un liderazgo de otro pueblo. Y Moisés, hermanos, ora a Dios y le dice, no, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Qué dirán las naciones? ¿Qué dirán los pueblos? Que nos sacaste de Egipto, ¿verdad?, a este pueblo, y que no lo llevaste hasta su fin, lo que habías prometido. Hermanos, y ora Moisés una oración de intercesión por los israelitas, y el Señor le concede la petición que Moisés estaba haciendo.
Encontramos a Josué, hermanos. Josué oró porque el sol no avanzara. ¿Quién no recuerda esa historia famosa? Ahí en Josué capítulo 10, versículo 12, cuando estaban en esta batalla, hermanos, Josué oró y el sol se detuvo. Así dice la palabra. Hermanos, encontramos a Sansón. Sansón oró para que Dios le devolviera su fuerza. Jueces capítulo 16, versículo 28. ¿Recuerda usted esta oración de Sansón, hermanos? Los niños que están aquí, ¿verdad? O los que tenemos tiempo en la iglesia, habremos de recordar una de las historias favoritas de todos, ¿verdad? Ahí en el libro de los jueces. Y se puso ahí en las columnas, ya ciego, ¿verdad? Lo pusieron en las columnas y él oró a Dios y le dijo: Señor, devuélveme la fuerza para que yo pueda cumplir con el propósito del cual fui llamado. Y después dijo: muera yo con los filisteos, y echó todo su peso, hermanos, sobre las columnas, y las columnas se vinieron abajo. Sansón oró en un momento crítico de su vida. Hermanos, Ana oró con amargura del alma por un hijo. Primer libro de Samuel 1:10. Recuerdan, hermanos, que la situación de esta mujer, la cual oraba fervientemente a Dios, y la vio el sacerdote y pensaba que estaba ebria, hermanos, pero esta mujer estaba derramando su corazón delante de Dios en petición, y el Señor la escuchó. Usted conoce la historia. Otro personaje, hermanos, que oró fue Samuel. Samuel oró para elegir rey para Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 6. El pueblo había pedido rey. Le dicen: Samuel, tú ya estás viejo, y tus hijos ni siquiera andan en los caminos tuyos, en los caminos del Señor. Y Samuel, hermano, se angustia, se molesta de cierta manera, y va con Dios y le pide consejo a Dios, hermanos, y Dios le indica qué es lo que tenía que hacer. Ese es otro tipo de oración. Cuando alguien va a tomar una decisión, hermanos, difícil, puede orar a Dios y Dios le va a mostrar cuál es la decisión acertada. David oró, hermanos, para ir con seguridad a la batalla. Segundo libro de Samuel 5:19. Le dice David a Dios en esa oración: subiré a pelear en contra de los filisteos. Dime, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y el Señor le aconsejó, hermanos, lo que debía de hacer, y salió victorioso. Hermanos, Elías oró por la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta, hermanos. Ustedes recuerdan la historia en primer libro de Reyes 17:20. Y Eliseo, hermanos, oró para que Dios abriera los ojos de su criado. Segundo libro de Reyes 6:17. ¿Recuerdan las historias, hermanos? Estamos haciendo memoria de todas estas oraciones que encontramos en la palabra del Señor. Hermanos, encontramos a Ezequías. Ezequías oró para no morir por la enfermedad que tenía. Esto lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 2. ¿Recuerdan, hermanos, que Ezequías iba a morir? Y se voltea hacia la pared y empieza a llorar y le empieza a decir al Señor: Señor, recuerda todas las obras que yo hice, recuerda lo que tu siervo ha hecho. Y este hombre, hermanos, recibió más oportunidad, tiempo de vida para seguir sirviendo al Señor. Nos vamos rápido, hermanos. Esther oró para ser recibida por el rey Asuero. Esther capítulo 4, versículo 16. Ella tenía que intervenir, hermanos, porque había un edicto que estaba en contra de los israelitas. Y esta mujer le pide al pueblo que ayune y que oren para ser recibida por el rey. Y así fue, hermanos. Daniel oró confesando el pecado del pueblo. Daniel capítulo 9, versículos 3 al 6. Jonás oró, quizá una de las oraciones más recordadas, hermanos, más famosas. Jonás oró arrepentido desde el vientre del gran pez. Jonás capítulo 2, versículo 1. Ya cuando aquel hombre había caído en la desobediencia, se había embarcado y lo habían arrojado de aquel navío, hermanos, estando en el vientre de aquel gran pez, oró a Dios y le hizo una promesa a Dios, que si le permitía volver a la vida, se podría decir, hermanos, iba él a cumplir la promesa que le había hecho. Y fue a Nínive y predicó. El Señor Jesús, hermanos, ya en el Nuevo Testamento oró puesto de rodillas en el monte de los olivos. Lucas capítulo 22, versículos 40 al 46. Usted recordará que le pide al Señor: si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú quieres. La iglesia, hermanos, la iglesia primitiva también oró por el apóstol Pedro, que estaba encarcelado. Hechos capítulo 12, versículo 12.
Pablo y Silas oraron en la cárcel de Filipos, Hechos capítulo 16, versículo 25. ¿Y quién los oía, hermanos, cuando oraban y cantaban? Los presos les oían, dice la palabra. Obviamente, ¿verdad? Dios les estaba escuchando y los presos les oían. Era un testimonio lo que estos hombres estaban haciendo, hermanos. Estando en el calabozo más profundo, estando en una situación apremiante, hermanos, ellos oraban a Dios y alababan a Dios. Y los que estaban ahí escuchaban estas oraciones. Pablo también, hermanos, dice en la 2 Timoteo 1:3 que constantemente oraba por su consiervo Timoteo para que hiciera el trabajo al cual había sido encomendado, hermanos, allá en Éfeso. Hermanos, ¿qué tuvieron en común todas estas personas al hacer sus oraciones? Quiero hablar un poquito primero de qué no tuvieron en común. Esas oraciones, hermanos, son muy distintas, pero al mismo tiempo son iguales. Son distintas en circunstancias. ¿Por qué? Porque fueron hechas en tiempos de esclavitud. Algunos oraron, hermanos, en tiempos de libertad. Algunas de estas oraciones son en tiempos de abundancia. ¿Sí? Algunas de estas oraciones, hermanos, fueron en tiempos de escasez. Algunas de estas oraciones que vimos fueron en tiempos de guerra. Y también fueron en tiempos de paz. Algunas, hermanos, fueron en tiempos de soledad. Estaban solos estos hombres, se sentían solos. Pero también algunos fueron hechas rodeadas de personas que les apoyaban en la oración. Eran circunstancias muy distintas. También, hermanos, fueron distintas en las personas que las hicieron. Fueron hechas, hermanos, por pastores. Ahí encontramos oraciones de pastores, de personas, hermanos, que probablemente no tenían una posición económica alta. Eran personas, hermanos, que estaban por allá en los campos, que se dedicaban al pastoreo y oraron a Dios. Pero también hubo oraciones de reyes, hubo oraciones de profetas, hubo oraciones de cristianos, hubo oraciones de soldados, hubo oraciones de apóstoles, hubo oraciones, hermanos, de patriarcas, y encontramos hasta jueces en las oraciones que mencionamos ahorita. Se fija, hermanos, que fueron circunstancias diferentes, fueron hechas por hombres y mujeres diferentes, y fueron hechas en lugares distintos. Si usted pensara ahorita en las oraciones, hermanos, que pusimos ahorita como ejemplo, ¿recuerdan ustedes en dónde se encontraba Ezequías cuando oró? ¿En dónde se encontraba Jonás? Bueno, se encontraba en el vientre del pez en esa situación, ¿verdad? ¿En dónde estaba la iglesia? ¿En dónde estaba Esther? ¿En dónde estaba el Señor Jesús cuando estaban haciendo estas oraciones? Hermanos, algunos oraron en los desiertos, algunos oraron en los palacios, algunos oraron, hermanos, en cárceles, en casas particulares, en el templo, en campamentos militares. Algunos oraron en cuevas, hermanos, y tenían distintas necesidades. Algunos, hermanos, hicieron peticiones por salud, otros pidieron por justicia, otros pidieron por perdón, otros pidieron para que ocurriera un milagro, otros por vida, otros por protección. También encontramos ahí oraciones de sabiduría, peticiones personales, hermanos, peticiones colectivas y peticiones por terceros. Y esto nos lleva a hacer preguntas. Por ejemplo, nos lleva a preguntar, hermanos, ¿cuál es la circunstancia en la cual usted ha venido hoy, en esta tarde? Amigo, que hoy nos visites, ¿cuál es la circunstancia? ¿Cuál es tu situación? A lo mejor tú te sientes solo, te sientes sola. A lo mejor estás en un problema de salud. A lo mejor te sientes desprotegido, te sientes triste. O a lo mejor estás pasando por el mejor momento de tu vida. Piensas que no necesitas nada. Sin embargo, tú puedes orar a Dios. Tú puedes dirigir tu necesidad al Señor. No importa que seas. A lo mejor aquí hay un médico. A lo mejor aquí hay una persona que trabaja la artesanía con sus manos. A lo mejor aquí hay una persona que tiene una buena posición social y hay una persona que vive de una manera muy humilde. No importa cuál sea tu posición ni a qué te dediques, Dios puede escuchar hoy la petición. No importa en qué lugar te encuentres. Quizá ahorita estás aquí,
¿verdad? Estás escuchando la palabra de Dios, tú puedes orar a Dios, pero a lo mejor el día de mañana tú te encuentras en una circunstancia totalmente distinta y en un lugar distinto, a miles de kilómetros de este lugar. Pero si tú tienes una petición de corazón, tú la puedes elevar y Dios te ha de escuchar. Tus necesidades, Dios las conoce y tú puedes dirigirte a Él. Ahora, ¿pero qué tuvieron, hermanos, en común todas estas oraciones? La primera, hermanos, la primera circunstancia, lo primero que tuvieron en común es que todos pidieron. Basándonos en el primer texto que vimos, ¿verdad? Acerca del pedir. Lucas 11, 9 al 10 nos dice, hermanos, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Qué dice? Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Parece tan sencillo pedir, ¿verdad? Parece tan sencillo el primer punto, ¿verdad? ¿Qué tuvieron en común? Pidieron. Pero ¿cuántas personas no piden a Dios? O sea, ¿cuántas personas teniendo una necesidad no oran a Dios? Hermanos, todos estos pidieron a la persona correcta. Vamos a ver ahí el pasaje, hermanos, de Juan, que encontramos ahí en el estudio. Juan capítulo 14. Es verdad, hay que pedir, pero debemos de pedir a la persona correcta y debemos de pedir de la manera correcta. Juan capítulo 14, versículo 13, y dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Usted conoce personas que están pidiendo de una manera equivocada? ¿Se ha encontrado en este tiempo, en su vida cristiana, con personas que sí piden de corazón, pero no están pidiendo a la persona adecuada? ¿No lo están pidiendo de la manera correcta? Es necesario que ellos sepan, hermanos, que el único que es capaz de escuchar y de responder la oración es Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Y eso es responsabilidad de nosotros. Decíamos al principio, sí, es un privilegio, y ninguna persona debería desconocer el privilegio y la oportunidad de poder entablar una conversación con Dios. Hermanos, todos los que vimos en la lista pidieron a la persona correcta. ¿Por qué muchos callan sus oraciones? Bueno, algunos dudan de ser escuchados. Algunos piensan, hermanos, que su petición nunca va a llegar a la presencia de Dios. Pero la palabra, hermanos, la palabra nos dice ahí en segundo libro de Crónicas acerca del que pide. En el capítulo 7, hermanos, versículo 14, dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de los malos caminos, de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hay personas que desconfían, ¿verdad? ¿Me escuchará el Señor? Bueno, la palabra dice que sí. En Jeremías capítulo 33, versículo 3, hermanos, la palabra dice que si clamamos al Señor, Él ha de ¿qué? De responder. Entonces, es importante, hermanos, saber que las oraciones son escuchadas. Nosotros tenemos esa certeza, esa fe, pero hay personas que no la tienen y necesitan saberlo. Hermanos, hay personas que piensan que son autosuficientes. A mí me gusta mucho este pasaje, hermanos, ahí en Jueces. Ahorita hablábamos acerca de Sansón y veíamos, hermanos, acerca de Sansón, que era un hombre que había orado a Dios ya en el último momento de su vida y le había dicho: Señor, devuélveme las fuerzas. Pero antes de esto, hermanos, en Jueces capítulo 16, en el versículo 20, encontramos algo que nos hace pensar acerca de Sansón, hermanos, antes de llegar a la situación en la cual estaba atado, en la cual estaba ciego, en la cual había perdido su fuerza. Y en Jueces, hermanos, 16, 20 dice la palabra: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. ¿Cuántas personas piensan igual que Sansón, hermanos?
Yo no necesito orar, yo no necesito pedirle a Dios, yo puedo. Yo tengo las fuerzas necesarias. Sansón se había envanecido, hermanos. Sansón pensaba, bueno, ya una y otra vez, en alguna ocasión me amarraron en unas puertas, voy a escapar. Pero dice ahí, no sabía que Dios, la presencia de Dios ya no estaba con él. Hermanos, muchas personas no oran porque piensan que pueden con sus propias fuerzas salir adelante y están equivocadas. Necesitan acercarse a Dios. Muchas personas no oran, hermanos, porque piensan que son insignificantes. En Éxodo capítulo 3, versículo 11, encontramos a Moisés platicando con Dios. Dios le dice a Moisés que debe de ir, hermanos, y debe de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y Moisés dice, ¿y yo quién soy? ¿Yo quién soy? Yo no voy a poder. Yo no tengo fuerza, yo no sé hablar, yo no puedo hacerlo. Hermanos, hay personas que piensan igual que Moisés. Piensan, ¿y yo quién soy para que Dios se acuerde de mí? Mi petición no es importante. Lo que yo ore a Dios a lo mejor no lo responde. ¿Cómo Dios se va a fijar en esta persona, en este pecador? Hermanos, pero Dios escucha, por más pequeña que sea la petición o insignificante que pueda parecer para otras personas, si usted ora a Dios de corazón, Dios escucha su petición. Hermanos, alguien dijo por ahí, Moisés pasó 40 años pensando que era alguien, otros 40 pensando que era nadie, y otros 40 viendo lo que Dios puede hacer con un don nadie. Dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, es la verdad. A veces pensamos, yo soy alguien, yo no necesito de Dios. Después venimos, hermanos, y caemos y decimos, yo no soy nadie, ¿cómo Dios me va a escuchar? Pero Dios está dispuesto, hermanos, a escuchar y a responder. No solamente eso, hermanos. ¿Qué tuvieron en común todas las personas al hacer sus oraciones? Todos pidieron, pero pidieron creyendo. Jesús les dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Marcos capítulo 9, versículo 23. Hermanos, en nuestras oraciones no debe de haber dudas. Primera de Juan capítulo 5, versículo 15, dice que si nosotros hablamos con el Señor, si sabemos que Él nos escucha, también tenemos que saber que Él ya ha contestado nuestras peticiones, que ya tenemos nuestras peticiones, que ya tenemos lo que nosotros pedimos al Señor. Hermanos, los israelitas empezaron a avanzar en dirección al mar antes de que el mar fuese abierto. Ustedes recuerdan, hermanos, cuando estaban ellos en esa situación, el mar está enfrente, los egipcios vienen atrás de ellos. Ellos empiezan a renegar y le empiezan a decir a Moisés, allá en Egipto había sepulcros para morir, te dijimos que no queríamos salir de ese lugar. Y Moisés, hermanos, empieza a platicar con Dios. Y llega un momento, hermanos, en que Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile a este pueblo que empiece a caminar. ¿Por qué clamas a mí? Dile a este pueblo que empiece a avanzar. Hermanos, y eso es avanzar en fe, porque cuando ellos empiezan la marcha, hermanos, los mares todavía estaban cerrados, y cuando llegan ahí a las orillas del mar, Moisés extiende aquella vara, hermanos, y los mares son abiertos. Ustedes conocen la historia. En muchas ocasiones, hermanos, pedimos, pero todavía dudamos. Ana comió y no estuvo más triste. ¿Recuerda usted, hermanos? Vimos a Ana orando por un hijo, ella siendo estéril, y dice que cuando se levanta de la oración, hermanos, ella su corazón está alegre, porque sabía que Dios había escuchado y que su petición iba a ser contestada. Hermanos, los 10 leprosos, ¿se acuerdan aquellos leprosos del Evangelio de Lucas? Fueron a presentarse a los sacerdotes. Le claman al Señor Jesucristo y le dice que los sane, y el Señor no los sana en ese momento. Para el Señor hubiera sido fácil sanarles en ese momento. ¿Cuántas veces el Señor no hizo este tipo de milagros? Sin embargo, la respuesta es, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y esos hombres van caminando, y cuando van caminando, hermanos, son limpios, quedan limpios de la lepra. Y la respuesta es muy sencilla, ¿verdad? La lógica nos dice, hermanos, que el Señor estaba viendo cuál era el grado de fe que estos hombres tenían. Porque al presentarse con los sacerdotes, hermanos, era porque estaban limpios, porque aquellos hombres les iban a dar la aprobación de que estaban limpios de la lepra, y así lo hicieron. Hermanos, ¿qué tuvieron en común todas las personas al hacer sus oraciones? Estos personajes, todos pidieron creyendo y recibieron. Recibieron y aceptaron su voluntad, hermanos. En Lucas capítulo 22, en la oración que decíamos de nuestro Señor Jesucristo,
versículo 42. Lucas 22, 42. Dice la palabra, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, cuando nosotros pedimos al Señor y recibimos la respuesta del Señor a nuestra oración, tenemos que recibirla con agrado, porque su voluntad es lo mejor para nuestra vida. Todos estos personajes recibieron conforme a la voluntad de nuestro Padre. La aceptaron, hermanos. La aceptaron. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena para nosotros. Nos dice Salmo 69, 3, hermanos. Ahí la palabra del Señor nos dice que la respuesta del Señor, la voluntad del Señor, todo lo que el Señor haga en nuestra vida, hermanos, es bueno para nosotros. Dice el Salmo 69, hermanos, versículo 13. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Hermanos, cuando uno ora al Señor y el Señor responde, uno tiene que estar agradecido por la voluntad y la respuesta del Señor. Perdón, debemos orar, hermanos, pidiendo sujeción. Salmo 143, versículo 10, uno de los últimos pasajes que vamos a ver, hermanos. Salmo 143, 10. A veces es lo que más nos cuesta trabajo. Cuando Dios responde, saber sujetarnos a lo que Dios respondió. Cuando el Señor Jesucristo hizo esta petición, hermanos, que acabamos de ver en el Evangelio de Lucas, y dice que vinieron los ángeles y le servían, el Señor sabía cuál había sido la respuesta del Padre, y lo hizo, hermanos, en amor. Salmo 43, 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hermanos, y finalmente fueron agradecidos ante la respuesta de Dios. No hay nada más hermoso que cuando Dios responde, hermanos, uno sepa agradecer la respuesta de Dios. Vuelvo a repetir, aquí hay personas que nos están acompañando, que tienen peticiones a Dios, que vienen en circunstancias distintas, que quizá hayan pedido a Dios que obre en sus vidas y el Señor está dispuesto a responder si usted tiene fe en Él. Y cuando el Señor responda, usted tiene que aprender a agradecer a Dios por su respuesta. El Salmo 138, hermanos, es un salmo de agradecimiento. Dice de la siguiente manera: te alabaré con todo mi corazón. Mire, ponga atención a lo que este hombre, David, le dice al Señor cuando él le responde. Dice: te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hermanos, el Señor te quiere escuchar hoy en oración. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, 4. Hermanos, esperando que esta lección sea de bendición para nuestra vida y que, como todos estos personajes que encontramos ahí en las Escrituras, hermanos, y muchos otros, obviamente, que no estaban en esta lista, hermanos, nosotros aprendamos a sujetarnos a la voluntad de Dios. Nunca calles tus peticiones. Ora, habla con el Señor, hazlo creyendo en Él y Él te hará salir triunfante, hermanos, de cualquier situación en la cual usted se encuentre. Hermanos, Dios bendiga su palabra. Tenemos un himno, hermanos, un himno de invitación. Si aquí hay una persona que quiere tener esa relación con Dios, si quiere aprender más del Señor, si quiere acercarse al Señor, si quiere estar acepto delante de la presencia del Señor, hermanos, amigo, amiga, puedes hacerlo en esta tarde. Vamos a cantar este himno, vamos a pedir a nuestro hermano que está encargado de dirigirnos en él.